Macedonio, iglesia modelo, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia modelo del Nuevo Testamento, iglesia modelo, la iglesia de Filipos. Realmente, porque estaban llenas de gracia. Ahora, si nosotros empezamos a escudriñar los antecedentes, sabemos que lo que pensaba San Pablo no era en este momento lo mismo que pensaba el Espíritu Santo. Lo que pensaba San Pablo era ir a Asia y luego a Bitinia a predicar el Evangelio. Ese era el pensamiento de él. De ahí podemos sacar algunas enseñanzas que, aunque muchas veces hagamos la obra del Señor y queramos nosotros hacer sinceramente la obra del Señor, algunas veces no es la voluntad de Dios, no es el momento y el tiempo de Dios. Y resulta que así le pasó a San Pablo. Ahora, así como San Pablo respondió en obediencia a la palabra de Dios, esperamos que nosotros podamos también responder cuando Dios pone impedimento y nosotros paramos. Y hasta oramos muchas veces tercamente y decimos, pero Señor, yo lo que te estoy sirviendo. Pero al Señor no se le sirve donde, cuando y en el lugar que nosotros queramos, sino donde Él nos envíe. Eso tenemos que aprenderlo definitivamente. Entonces, allí dice que Dios le mostró una visión de un varón macedonio que estaba diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí estaba la necesidad y Dios, realmente donde está la necesidad, Dios está allí para suplir la necesidad. Allí entonces, según el capítulo 16, hasta el verso 40 del 16 de Hechos, está narrando que ellos se fueron, tomaron la embarcación y fueron a Troas, o sea, estaban en Troas, y de Troas se trasladaron a Anfípolis, a Neápolis, y luego llegaron a Filipo. Y Filipo era una colonia romana desde entonces. Era una colonia y se regía con sus propios gobernantes, y ellos se regían por las leyes de Roma. En otras palabras, Filipo era una Roma pequeña. Era una guarnición militar de Roma, del Imperio Romano. Allí llegó San Pablo, y cuando empezó a predicar, dice que todos los días iba Pablo a predicar con Silas, hasta que una muchacha por allá endemoniada con espíritu pitorizo. Y aquí podemos nosotros sacar también alguna enseñanza de que Satanás algunas veces dice la verdad con el objetivo de confundir. Y aquella muchacha dice la palabra del Señor que todos los días cuando Pablo y Silas iban a hacer el servicio a Dios, y él ya señalaba, les decía, estos son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Era mentira? No era mentira. Pero la Biblia dice que desagradando a Pablo, mandó al espíritu pitón que saliera de esa muchacha, y esa muchacha fue libre para la gloria del Señor. Así comenzó entonces la iglesia del Señor en Filipo. Comenzó con una expulsión de un demonio. Eso originó una reyerta allá en Filipo, porque aquel hombre que le producía la ganancia a la adivinación de aquella muchacha, parece que no le gustó, le tomó el negocio. Donde el Evangelio llega, hay libertad. Donde el Evangelio llega es para tumbar los negocios de Satanás, hermano. Ese es el poder del Evangelio. Y así llegó en Éfeso también. Había un gran negocio con Demetrio, y él tenía un negocio de hacer figuras del templo de la gran diosa Diana de los Efesios. Hasta que llegó el poder del Evangelio y le tomó el negocio. Pues donde se toma el negocio también hay realmente problemas. Pero esos problemas los causa el cielo.
para beneficio de la gente que el Señor quiere salvar. Así fue entonces en Éfeso, continuó aquí en Filipo. Entonces, usted conoce el asunto del carcelero de Filipo. Metieron a Pablo y a Silas a la cárcel en la mazmorra de más adentro. Y aquellos hombres, dice la palabra del Señor, que a medianoche cantaban himnos al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En medio de la cárcel y en medio de la dificultad, ellos cantaban himnos al Señor. Y dice, y los presos los oían. Los presos los oían. Y dice que de repente vino un terremoto, se sacudieron los cimientos de la cárcel, todas las cadenas se cayeron, todas las puertas se abrieron. Y de tal manera que aquel carcelero, el encargado de cuidar de esos presos, él se iba a quitar la vida. Y Pablo, en palabras de ciencia, le dice, no te quites la vida porque todos estamos aquí. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Porque lo que Dios hace, lo hace bien, hermano. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y dice que él temblando fue a donde estaban ellos y entonces le preguntó, varones, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y le dieron la fórmula: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la fórmula para ser salvo. Dice que en aquella misma hora ese carcelero le lavó las heridas, lo recibió en su casa, realmente se bautizó con toda su familia y así se añadieron más gente a la iglesia naciente. Luego entonces hay un incidente porque a mí me sorprende que el Señor escoge a quien sea que esté dispuesto a ser un instrumento de Él. Y si esa persona no está dispuesta a ser instrumento de Dios y Dios lo llama, Dios lo moldea para que llegue a ser el instrumento que Dios necesita para hacer su obra. Y así pasó con Saulo de Tarso, más tarde llamado Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor trató con él definitivamente. Pero ¿cómo comenzó Saulo? ¿Cuál era la vida de Saulo antes de conocer al Señor? Él fue el primero que levantó la persecución de tal manera que la iglesia de Jerusalén fue esparcida. Pero para que usted vea que cuando usted ve con las luces altas y usted ve más allá de lo que los ojos naturales le pueden mostrar, si usted ve más allá, esa persecución la permitió el Señor para que la iglesia cumpliera el llamado y el mandamiento que el Señor le había dicho: me seréis testigos no solamente en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Si no es así, la iglesia estaba bien cómoda en Jerusalén. Y los cultos eran candela, hermano. Eran bien avivados, la presencia del Espíritu Santo. La Biblia habla y describe la iglesia de Jerusalén como una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando el Señor llena del Espíritu Santo a una iglesia o a un ser humano, o a un hermano, o a alguna hermana, no solamente para que se goce en la presencia del Señor, sino para que sea testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Gloria a Dios para siempre. Entonces, así comenzó la obra del Señor. Se consiguieron a otra mujer llamada Lidia, que no era ni siquiera de Filipo, era de una ciudad de Asia llamada Tiatira, era vendedora de púrpura y entonces creyó también en el Señor. Poco a poco el Señor va añadiendo los que son salvos, donde quiera que el poder del Evangelio llegue a un lugar. Así que el hermano Tulio y el hermano Alexis, no se preocupen por eso. Si el Señor llega con el poder del Evangelio a Guarena, hermano, Guarena será para Cristo. Con toda seguridad. Donde llega el poder del Evangelio, hay libertad, hay salvación, hay gozo, hay vida, hay alegría. Gloria a Dios para siempre. Así pasó y se convirtió en la primera iglesia de Europa. Fue la primera iglesia de Europa.
la iglesia de Macedonia, la provincia romana de Macedonia, la iglesia de Filipo. San Pablo escribe allá en la segunda carta del apóstol Pablo, a la redundancia, a los Corintios, en el capítulo 8 que hemos leído. Y aunque vamos a contextualizar eso, que realmente la gracia de Dios que le había sido dada a las iglesias de Macedonia, en el contexto habla es acerca de la gracia de dar a Dios, de darse para Dios, y de dar para Dios y dar para la obra de Dios. Pero también esa manifestación de esa gracia abundó realmente en otros dones que Dios equipó a la iglesia. Así que le invito hoy a estudiar esa gran carta a los filipenses, a la iglesia de los filipenses. Abra su Biblia, pónganlo en los filipenses y ahí vamos nosotros a ir desarrollando la gracia de Dios que se le dio a las iglesias de Macedonia, comenzando a la iglesia de los filipenses. En primer lugar, el primer tema que se toca en esa carta es la comunión en el Evangelio de Jesucristo. Habla de la comunión del Evangelio de Jesucristo. Comunión en el Evangelio del Señor. ¿Sabía usted que el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, la forma más visible del poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es la comunión? Como dice, si andamos en luz, como Él es en luz, ¿qué dice? Es la comunión fraternal. Y la comunión es la manifestación de la vida que el Espíritu da. El amor fraternal, a pesar de que somos seres humanos llenos de flaquezas, llenos de debilidades, a pesar de que cada uno de nosotros tuvo una crianza distinta, a pesar de cualquier circunstancia, el poder del Espíritu Santo nos hace andar en comunión, hermano. Es el poder del Espíritu Santo. Lo primero que cuando uno se descuida en el Señor, se manifiesta en perder la comunión del Espíritu. Entonces comienza uno a alejarse, comienza uno a ver los defectos de los demás, comienza a manifestarse el desgano, pero se manifiesta el desgano, pero siempre, hablo por usted y por mí, tenemos una excusa. Es que el hermano, la hermana, es que ahí no, como que alguna hermana decía que aquí no había amor. Oye, hermano, donde está el Señor hay amor, hermano. Sí. Porque Dios es amor, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios, donde está Dios hay amor. Entonces ella decía en su infantilismo cristiano, vamos a llamarlo así, es que en esta iglesia no hay amor, hermano. Porque nosotros entendemos que el amor es que agarrar a los hermanos, poner su peta y pasarle la lengua allá y no, hermano. El amor se manifiesta en la comunión del Espíritu, en sentir las cargas los unos de los otros, en sobrellevarnos los unos a los otros, en el perdonarnos los unos a los otros, en el aceptarnos los unos a los otros. Esos son los ingredientes de la comunión. Aquí Pablo habla, y usted ve en el capítulo 1, del verso del 1 al 11, el apóstol Pablo habla de la comunión en el Evangelio, y lo primero que le dice, versos 1 al 6, habla y dice, los tengo en mi mente. O sea, pienso en ustedes. Cuando uno piensa en una persona es porque ama a la persona. Cuando uno piensa constantemente en una persona es porque ama a la persona. Y San Pablo dice, yo los tengo a ustedes en mi mente. En segundo lugar, los tengo en mi corazón. Versos 7 y 8. Y cuando usted sabe que el espíritu es un órgano que recibe, el alma es un órgano que refleja, el corazón es un órgano para amar, para
sentir. Y Pablo dice, los tengo en mi corazón. Y como los tengo en mi mente y los tengo en mi corazón, los tengo en mis oraciones. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? Aquí dice 9:11 que los tiene en las oraciones. Había una camaradería y un amor fraternal tan grande, porque esa iglesia, cuando uno escudriña la carta a los filipenses, no tiene problema, no hay reproche del apóstol San Pablo a esa iglesia. Es una iglesia que estaba dotada de gracia de Dios, hermano. Una iglesia que realmente, a pesar de todas las tribulaciones, porque estaban pasando persecuciones y tribulaciones, de todas maneras esa iglesia, hermano, vivía la vida del Espíritu, y la vida del Espíritu le daba para aguantar las persecuciones y para aguantar las tribulaciones con gozo, hermano. Porque esta es otra cosa, la paciencia es una virtud. Y la paciencia se describe como la virtud del Espíritu que nos capacita para tolerar y soportar las pruebas con gozo. Con gozo. Las pruebas pertenecen a la vida cristiana. Entonces, aquí decimos que hay métodos de transformación que el Señor usa. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la oración, la prueba y el sufrimiento. Todo eso tiene su propósito en Dios, transformarnos a la imagen de Jesucristo. De agarrar, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de soldar con estaño, que es una cosa que es blanditica, ¿no? Estaño, ¿no? Bueno, tiene la oportunidad de con un cautín, usted ve, sí, pero hay materiales muy duros que hay que soldarlo con soldadura. Bueno, eso tiene dos bombonas eléctricas y bueno, pero es que es difícil. Así mismo, señora, así mismo hay ese material dentro de la iglesia también. Algunos lo soldan con estaño y quedan excelentes. Pero algunos hay que soldarlo con. ¿Cuál es la más fuerte? Hay que soldar con eléctrica. Sin embargo, se despegan por un lado y el Señor tiene la paciencia y los vuelve a soldar. Así que Pablo dice, de la comunión del Evangelio, los tengo en mi mente. Eso es para que usted y yo pensemos en nuestros hermanos, hermano. Los tengo en mi corazón. Eso es para que usted y yo amemos a nuestros hermanos. Los tengo en mis oraciones. Eso es para que usted y yo oremos por nuestros hermanos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir sintetizando estos tres conceptos: la mente, el corazón y las oraciones. Eso constituye la comunión en el Evangelio de esta carta. Entonces, ¿me lo puede repetir? ¿Están rezando? Se lo voy a volver a repetir y usted se lo va a repetir al hermano que está a su lado. El apóstol Pablo, la comunión del Evangelio o en el Evangelio se manifiesta según esta carta en la mente, en el corazón y en la oración. Ahora sí se lo voy a repetir. Cuando pasa eso en la iglesia, en la comunión del Evangelio, entonces se manifiesta realmente la gloria del Señor, la vida del Espíritu. En segundo lugar, está hablando de la gracia que se le dio a aquella iglesia de Macedonia, y era del progreso en medio de ellos y a través de ellos del Evangelio de Jesucristo. Usted ve en el capítulo 1, del verso del 12 al 26, dice el progreso del Evangelio del Señor. En aquella iglesia, ¿cómo se manifestó el progreso? ¿Cómo progresó el Evangelio, la exposición del Evangelio en aquella iglesia?
Lo primero era poner a Cristo de primero. Cristo va primero, hermano. Capítulo 1, versos del 12 al 21. Dígalo allí, Cristo primero. En el Evangelio, Cristo es primero, hermano. Cristo es primero. Cuando ponemos a Cristo de primero, porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es la vida de la iglesia, Él es el motor de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. Y cuando se pone a Cristo primero, el Evangelio fluye, hermano. Cuando usted predica, ¿de qué va a predicar? ¿De quién va a predicar? ¿De quién? De Cristo. Cristo primero, hermano. Entonces cuando usted va a adorar, lo primero que usted tiene que adorar es a quién. Es a Cristo, hermano. Para que Él tenga la preeminencia en todo. Así progresa el Evangelio. Si la iglesia quiere tener progreso en el Evangelio, tiene que darle en primer lugar a Jesucristo. Yo le voy a estudiar los textos para que en su casa, bien sea mañana, pasado, esta semana, el mes que viene, dentro de 20 años, no importa, usted lea la palabra del Señor. En segundo lugar, los hermanos. Aquí dice el verso 22 al 26. Segundo, los hermanos. Debe haber un orden en el progreso del Evangelio. Y ¿cómo hago yo para ponerte segundo, mis hermanos, después del Señor Jesucristo? Bueno, teniendo comunión con ellos, soportándolos. Y vuelvo a repetir, hermano, que hay algunos hermanos que provocan mandar los presos. Créame, hermano, que hay gente que se necesita ese orden que habla Romanos 5:8. Pero que realmente aquí no me cae en la cabeza que una persona que haya sido objeto de la gracia de Dios tenga un corazón bien, muy esquivo a las cosas del Señor o a la comunión, a todo lo que tenga que ver con la piedad. Tengo un corazón como esquivo. A mí no puedo elegirme en juez de nadie, pero es tremendo. Porque la palabra de Dios habla acerca de que mirad que el corazón no se endurece. ¿Qué es lo que endurece el corazón? Es el pecado. Cualquiera que sea la manifestación del pecado, el pecado tiene por objetivo endurecer el corazón. Y así como le digo una cosa, le digo la otra. Pero hay algo, alguna gracia que está destinada a ablandar el corazón, a suavizar el corazón, a sensibilizar el corazón, que es la gracia de Dios. Así, usted ve un motor, usted prende un motor de un carro y no le echa aceite, al ratito usted sabe lo que está pasando. Lleno de charrasca por dentro, hasta que se tranca. Pero cuando usted le echa aceite al carro, entonces esto rubrica suavecito. Así mismo es la comunión con el Señor. Así es que puede progresar el Evangelio. Doy el texto lema, capítulo 8, verso 1 de 2 Corintios. Así, hermanos, que vamos a ver la gracia que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Si esta iglesia debe tener gracia, porque hay gente que realmente es mala sangre, empezando por el pastor. Porque no es que, oye, a mí me luche cuando yo veo un predicador, porque ustedes, hermano, ustedes y tú no. ¿Será que estás predicando con un cuerpo glorificado? Aquí todos, a menos que no haya alguien que tenga un cuerpo glorificado y esté como un ángel así de civil en medio nuestro. Porque déjeme decirle, en el caso de su pastor, tengo mal carácter, ¿sabe? Y tengo mal carácter.
Pero así como le digo una cosa, le digo la otra. Pero eso es un carácter que está tratado por el Señor. Gracias a Dios por eso. Que no pregunte a la hermana Galicia. Ahí es donde está la gracia de parte del Señor, que uno se deje tratar por el Señor. Tratar por el Señor. Miren, mi hermano, cuando yo era novio de Galicia, ¿usted conoce a la hermana Galicia? Yo me acuerdo que ella era mi novia, pero estábamos empezando. Y nos mandaron de misioneros de la iglesia, salió una misión a una iglesia que teníamos allí en Santa Lucía. Y como ella era mi novia, entonces ella tenía que irse con su mamá y su hermano. Y yo me fui aparte. Y cuando yo desemboqué en la esquina donde estaba la iglesia, y vi a Galicia sentada arriba de un capó con algunos hermanos allí echando una batida. Ay, ¿qué es lo que pasó? No se lo voy a contar. No puede ser. Bueno. La curiosidad no es de Dios. Pero, entonces, es que no pasó nada, solamente la cara. Mire, esos hermanos se perdigaron y se quedó con ese en el papá. Le digo eso para que usted vea que Dios va tratando a uno y a medida que lo va madurando en el Señor, porque esto es una cuestión de la vida personal, pero que es de la vida espiritual. De la vida espiritual también tengo mis cuentos. La enseñanza más grande que yo he recibido en el Señor, en mi vida espiritual, la recibí siendo presidente de la Sociedad de Jóvenes. Miren cuántos años han pasado, ¿verdad? Porque aunque usted no lo crea, fui presidente de la Sociedad de Jóvenes, ¿sabe? Y no como una iglesia que el presidente de la Sociedad de Jóvenes tenía 54 años, en una iglesia que tenemos por allá por Maracay. Vamos a hacer un culto de jóvenes, sale el presidente con 54 años. Imagínense que es casi, ¿no? No, tenemos jóvenes. ¿Qué? Y aquí tenemos jóvenes para tirar la arriba, hermano. Gracias a Dios por los jóvenes. ¿Cuánto le damos aplausos a Dios por los jóvenes? El que conoce la iglesia de años, así como le conozco a Lima, la Marrero. Que no ven allí, pero yo lo conocí con pelo. ¿Saben que aquí algunas veces en temporadas en esta iglesia había jovencitos que quemaron caos, que hicieron un desastre en esta iglesia? Se portaban como jóvenes terribles. Hoy en día está sirviendo el Señor. Y hoy en día, oh Dios, ¿qué cabezón era? Nada, está bien. Todos éramos cabezones, pero la gracia se sobrepujo con nosotros, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, el asunto no es que uno sea trancado por las cosas del Señor. El asunto es que uno que se deje tratar por la gracia de Dios. Ahí va a estar el secreto. Porque cuando usted y yo nos dejamos tratar por la gracia del Señor, primero el Evangelio crece en nuestra vida. Porque déjeme decirle que el Evangelio tiene poder para transformar. Déjeme decirle que el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. Déjeme decirle que el Evangelio sí realmente puede realmente transformar, cambiar, hacer que la persona cambie de vida. Porque el Evangelio se llama Jesucristo. ¡Aleluya! El Evangelio es una persona y esa persona se llama el Señor Jesucristo. Esa gracia la tenían los filipenses. Número 3, se habla de la fe del Evangelio. Aquí sí me gustaría que usted
En el verso 27 al 30 lo voy a leer, le voy a dar chance para que lo vean. Si algunos se quieren parar y leer el verso 21, 27 al 30, y habla de la fe del Evangelio. A ver, primero leo. Como no sabe leer, entonces yo lo voy a leer de aquí. O se atreve a quien a leerlo. Amén. Ajá. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Ven? Entonces, ahí está hablando de lo que el apóstol Pablo está hablando de lo que en qué radica la fe del Evangelio. Y dice solamente que comportéis como es digno del Evangelio. Ahora la pregunta queda abierta. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol cuando dice solamente que ustedes se comporten como es digno del Evangelio? Que nosotros podamos, yo pienso, yo interpreto, creo que lo que quiere decir el apóstol Pablo allí es que lo que ustedes vivan para el Señor, vivan como de acuerdo a la vocación o el llamado que se les ha hecho, y que no solamente en la iglesia usted manifieste esa fe, sino que empezando por su casa, usted manifieste la fe del Evangelio. Cuando vaya al trabajo, usted manifieste la fe del Evangelio. Cuando usted vaya a los estudios, usted manifieste la fe del Evangelio. Ese es andar dignamente. Y cuando se anda de dignamente, eso se llama fruto, el fruto del Evangelio en la vida del creyente, que es precisamente una vida transformada, una vida diferente. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla aquí de que, y él dice, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, ustedes no me miren a mí, miren a Cristo. En otras palabras, se lo voy a traducir del hebreo al castellano. Esté el pastor o no esté el pastor, usted se comporte como una sierva y un siervo digno del Señor. ¿Estará de más decir eso? No está de más decir eso, porque hay algunas personas que le tienen más temor al pastor que al príncipe de los pastores, que es su nombre es Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo que han crecido realmente tiene una gracia extraordinaria. Yo lo que lo estoy es orientando a que ustedes tengan una vida digna del Evangelio. En tercer lugar, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatir suena así como que pelear, suena como defender. Suena como defender, combatiendo por el Evangelio. O sea, yo creo que la apología habla acerca de la defensa del Evangelio. Aquí habla también, en el verso 28, y nada intimidado por lo que se opone. El Evangelio no es para cobardes, hermano, ¿verdad? Para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Entonces aquí viene la parte ácida del Evangelio. Porque a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Cristo. Léalo para que vean el verso 29.
No solamente que creamos en el Señor, sino que si tenemos que padecer por Él, también está dentro del presupuesto del Evangelio. ¿Eh? Y algunas veces, hermano, dígame en diciembre, aquella persona que trabaja en una compañía, yo sé, normalmente, no sé ahora, la compañía la fiesta de fin de año. Bueno, se sientan por orden, ¿no? Me imagino yo, mesa allá en un gran restaurante y tal. Y entonces, ¿usted cree que ahí sirve Coca-Cola? Entonces se ahora dan cesta, navideña, se equivocó, ya eso no existe. ¿Eh? Antes, yo estoy como obsoleto, pero entonces, yo me acuerdo la última fiesta navideña que yo pasé en la compañía donde yo trabajaba. Y entonces aquella burla en aquella mesa grande. Y sabes que vas a tomar Coca-Cola, vas a tomar agua. Bueno, pues yo no tengo problema. Y se levantó el gerente general y le dice: Saúl, de gracias a Dios por esta comida. ¿Eh? Ahora eso no hace el testimonio, hermano. En la última compañía que yo estuve, yo me gané almas para el Señor y todavía perseveran en el Señor. Y ahora no más de 30 años estoy retirado, jubilado, ¿sabes? Y todavía perseveran en el Señor. El testimonio es el mensaje más fuerte que uno puede predicar, hermano. Entonces, cuando uno sufre por el Evangelio, aquí no se han burlado, principalmente las muchachas, es que tú estás muy joven, te viste como una vieja, que no, aquí no se, o sea, nosotros no estamos en esa. Pero el Espíritu Santo debe operar en cada persona para llevarnos a toda la verdad. Cómo debe hablar, cómo debe comportarse, cómo debe hablar. Es el Espíritu Santo. Entonces Pablo le explica eso a los filipenses. Hermano, usted no solamente les concedió a ustedes creer en Él, sino que padezcan por Él. Y el ejemplo es que teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora ¿qué? Ahora habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces él apela esta carta es extraordinaria, se la recomiendo. Vamos al capítulo 2, es el capítulo de los ejemplos, hermano. Mire, te lo voy a decir, cuando usted escuche a una persona escondiendo cosas que el pastor no lo sepa, lo que sea, eso no proviene de Dios. Olvídese, eso no proviene de Dios. No voy a decir que proviene de Satanás, pero eso no proviene de Dios. Es como que mi mamá no lo sepa, que mi mamá no lo sepa. Pero ¿qué es lo que tú escondes, muchacha? En el Señor tenemos que andar cristianismo. Hay cosas que son de la vida personal, de cada familia, de cada ser humano, maravilloso. Pero en la vida que afecta la vida de comunión y la unidad de la iglesia, hay que estar pendiente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si hay algo que no nos debemos olvidar es la unidad de la iglesia, hermano. Yo no he visto esa película cuando se grabó en los cadetes de los norteamericanos. Que el juramento de ellos juro defender la constitución de los Estados Unidos y tal, de los enemigos externos y los enemigos internos. Pues la palabra de Dios y la unidad de la iglesia está por encima de cualquier constitución, porque esa es la constitución de la iglesia y no es de la tierra, es del cielo, ¿lo saben? Y lo que dice esa constitución, ay,
realizarlo. Entonces aquí Pablo apela primero. Miren lo que dice acá en el capítulo 2. Miren lo que dice el 1, el 2, el 3 y el 4. El capítulo 2, versos 1, 2, 3 y 4 le van a dar soporte a la enseñanza que viene después de no cualquier cosa. Aquí dice en el capítulo 2, versos 1, 2, 3 y 4 que le está dando soporte a la enseñanza que viene después. Por tanto, sea alguna consolación en Cristo, sea algún consuelo de amor, sea alguna comunión del Espíritu, sea algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esa es la plataforma que da el apóstol Pablo para desarrollar lo que escribió en el capítulo 2. O sea, ubica a los filipenses en la posición de donde ellos tienen que asimilar y vivir la vida cristiana. Nada hagáis por contienda, por en otras palabras, no hagas nada para que te vean. Pero hazlo. Porque yo no hago nada para que me vean. Pero no hacen nada, tienes que hacerlo. Aquí lo que la palabra de Dios trata de decir es que lo que hagan, hijo de palabra, hágalo para la gloria del Señor. Entonces, después que el apóstol Pablo le da la plataforma, entonces viene con los ejemplos. El primer ejemplo es Cristo. Haya pues en vosotros. Desde el verso 5, fíjense, ahí está el verso 5, ¿verdad? Hasta el verso 11, ¿no? Eso es lo que le da la plataforma, a que nosotros recibamos, apliquemos, seamos impactados por esta enseñanza. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el ejemplo de Cristo. Ese es el primer ejemplo que le da. ¿Cuál es el modelo de la iglesia? Se llama Cristo, hermano. ¿A quién tiene que ver dentro de la iglesia? Se llama Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el cual es consumador de la fe, hermano. Es Cristo. Entonces, si allá podemos nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y que fue lo que Cristo sintió, que era igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o decir, no, yo no me meto en eso porque yo soy Dios. No, Él no estimó eso, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición, ¿qué dice ahí? De hombre, se humilló. Se me perdió el texto. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. De ese sentir que hubo en Cristo Jesús salió su salvación, hermano. De ese comportamiento de Cristo Jesús salió su salvación, hermano. ¿Cuántos pueden darle un aplauso de reconocimiento? ¿Cuántos pueden decir gloria a Cristo? ¿Cuántos pueden alabar el Cordero de Dios? ¿Cuántos pueden soltar la adoración a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano? Él merece todo el reconocimiento. Él dice, por lo cual Dios le exaltó. Por lo cual, ahí es una transición. Como Él se humilló y Él hizo toda esa obra, entonces, por lo cual, por esa obra, Dios le exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el de Pablo, capítulo 12 al 18. Pablo habla acerca de su ejemplo. Qué bueno es hablar con ejemplo, hermano. Pablo le da, sabe que tiene mucha gracia la iglesia. Sabe realmente que hay líderes que son de calibre, que tienen quilates hablando espiritualmente. Líderes realmente que tienen una vida consagrada al Señor. Líderes que realmente han sido tratados por Dios. Pablo sabía todo eso. Sin embargo, le da orientación y le da. Entonces, vean el ejemplo que yo les he dado. Después viene el ejemplo de Timoteo, 19 al 24. Después viene el ejemplo de Epafrodito. Ahí lo dice, el ejemplo de Epafrodito, del 25 al 30. Entonces, por cuestiones de tiempo, no podemos desarrollar eso, pero si hay ejemplos. Entonces, siempre decimos, hay personas que Dios quiere bendecir, pero esas personas tienen que ser primero fieles en lo poco. ¿Fuiste fiel en lo poco? ¿Qué dice más? Sobre lo mucho te pondré. Hay gente que quiere venir como los americanos a arrasar con todo. Hay algunos que se prestan a que aquella es un nuevo yo tengo muchos años aquí. Es carnalidad, hermano, porque los años no determinan el grado de madurez que puede tener un cristiano. Ahora, el ejemplo sí marca la diferencia. Y Timoteo, Pablo se había entregado a ellos. Y Pablo les había dado ejemplo a ellos. Entonces, volviendo a decir una vez, Dios quiere bendecir a aquel que esté dispuesto a terminar lo que comenzó. Si son los estudios, los estudios. Si es la vida cristiana, es la vida cristiana. Si es el cargo dentro de la iglesia, es el cargo dentro de la iglesia. Porque lo hacemos para Dios. Hay que hacerlo para el Señor. En tercer lugar, habla acerca de Timoteo. Ustedes todos conocen quién fue Timoteo, que comenzó siendo un discípulo y terminó siendo un delegado apostólico. El desarrollo de Timoteo. Y que cuando usted conoce la escritura y lee la escritura, ve cómo va desarrollándose el crecimiento de Timoteo hasta llegar a ser un delegado apostólico. Y si usted me esfuerza a decirlo, yo creo, hermano. Usted lee la última carta del apóstol San Pablo que dice: procura venir pronto a verme porque ya yo estoy para ser sacrificado. Yo pienso que el apóstol Pablo tenía en mente dejar a Timoteo en el lugar de él. A ver que usted vea. Porque había demostrado de que era un hombre fiel. Había demostrado que era un hombre idóneo. Busque ahí, sin pasar el busque el capítulo 2 de 2 de Timoteo para que vea. Como Pablo le habla a Timoteo y le da instrucciones de cómo, en quién él va a tener que entregar la enseñanza. Todo lo que Pablo le había enseñado, Pablo le da la instrucción de a quién se la va a dar, no a todo el mundo. Vean ahí para que vean, capítulo 2, en el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos
no cualquiera, fieles e idóneos, que sean capaces de enseñar también a otros. O sea que el evangelio no se le entrega la responsabilidad, en el evangelio no se le entrega a cualquiera, por muchos dones que tenga. Tiene que ser fiel e idóneo. Fiel es una persona que usted le encarga un trabajo y lo termina porque usted se lo encargó. Pero idóneo es otra cosa. Hace el trabajo porque le gustó el trabajo y que está equipado para hacer el trabajo. Por eso dice fiel e idóneo. Tiene los dones adecuados. Ha ejercitado los dones adecuados para hacer ese trabajo. Entonces Pablo dice, vean el ejemplo de Timoteo. Ahora vean el ejemplo de Epafrodito. ¿Saben quién es Epafrodito? Acuérdense que Pablo está en Roma cuando escribe esta carta y Epafrodito era un miembro, un líder de la iglesia de Filipo. Que cuando la iglesia de Filipo se enteró de que Pablo estaba preso en Roma, se desprendió de uno de sus mejores líderes para que fuera a visitar a Pablo y llevar una encomienda, llevarle una ofrenda a Pablo en el encarcelamiento que tenía en Roma. Ahora, imagínense ustedes, no estuvo ahorita, bueno, vaya a Nueva York. Si le dan el pasaje todo maravilloso, qué maravilla. O vaya a contar que le den el pasaje y le pongan los datos pagos. Me acuerdo que una vez invitó a la hermana pastora a un evangelista acá, a la iglesia. Y el evangelista le contestó toda su lista de peticiones. Que tenía que aumentar, que el desayunaba y almorzaba tal cosa, que tal. Y con todo eso la pastora quería invitarlo. Y ahí tuve una discrepancia total con ella. Del pastor de esta iglesia. Yo solamente le dije a la pastora, miren, mi hermana, ¿cuándo Cristo hizo esto? Hermano, pero no, hermana. No, hermano. Yo sé que el obrero es digno de su salario, pero no, tienen que hospedar en tal lado, tienen que compramiento. No, bendito Cristo. Hasta me pongo bravo cuando me acuerdo de esto. Porque no es posible, hermano. Y hay muchas cosas por encima de todas estas cosas que suceden ahora mismo. Va a invitar a cualquiera, hermano, que la persona tiene que pagar el pasaje de avión, está bien, porque lo estás invitando. Pero tiene que meterlo en un hotel 5 estrellas. Tiene que ir a buscar una limosina que yo no le veo aquí en Venezuela. Tiene que ponerle 4 o 6 guardaespaldas, bendito. ¿Cuándo Cristo hizo eso, hermano? Hay un dicho muy venezolano que dice que la culpa no es del ciego. Entonces, si uno contribuye a esas cosas, yo le dije, no, hermana, si usted lo quiere invitar, usted es la pastora, invítelo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Bueno, está bien, está bien. Entonces, hay algunos que me preguntan, me van a invitar 4 miembros tiene su iglesia. A decir, ahí viene. Si viene a poseer todo va a salir bien. Llegamos por acá. El ejemplo de Epafrodito lo manda allá a ministrar en las necesidades de San Pablo. La enseñanza es esta.
No importa los dones son muy importantes, pero no son determinantes. El ejemplo vale mucho. Y cuando digo ejemplo, no digo la perfección. Cuando digo ejemplo, no, hermano, estoy consciente que el que sea líder, uno de los precios del liderazgo es la crítica. Por muy bien que usted se porte y por mucho carisma que usted tenga, usted va a ser blanco de la crítica. Eso forma parte del ministerio también. O es que a Moisés no lo criticaron. ¿Ah? Y al Señor no lo criticaron. Y a Pablo no lo criticaron. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, el que quiera ser líder tiene que estar consciente que va a recibir críticas, hermano. Tiene que estar consciente. Ahora mismo tenemos una experiencia de una iglesia, un hermano pastor de una iglesia. Yo no sé, ya, a mí me lo contaron así se lo voy a contar a ustedes. Que parece ser que un hermano el pastor iba en una camioneta de pasajeros y comenzó un hermano a hablar de otra iglesia. Y el pastor estaba escuchando la peste que este hermano estaba hablando, y cuando se bajó entonces en un compromiso ese pastor y su iglesia con la iglesia de la cual este supuesto hermano estaba hablando, pues el pastor sin mal ni son echó a perder el compromiso porque él había escuchado de la iglesia, hermano. El líder tiene que ser un hombre maduro, una mujer madura. Y lo primero que tenía que hacer ese hermano pastor era: venga acá, hermano, yo lo escuché de dónde usted se basa en hacer. Porque aquí el líder tiene que ser maduro, hermano. Hay que aprender a hacer crítica y a recibir críticas. Pero si, oye, mi pastor no me ha escuchado a mí. No, eso es a mí eso no me gusta. Ahí está mi mala salud. Porque yo entiendo, hermano, que el lisonjero se vende al mejor postor. Aparte que esto no recibió el lisonjero, ¿por qué no tenemos que recibirlo? Entonces, vuelvo y repito, el ejemplo. A los que se acaban de bautizar, hay un dicho, se lo voy a decir en venezolano: al que un árbol se arrima, se lo voy a traducir en hebreo, que hablé en hebreo, se lo voy a traducir en castellano. Acérquese a las personas que le aporten a su crecimiento espiritual. Crezca sano en el Señor. Seguimos con la